Hoy en día existe una tendencia notable en algunas iglesias alrededor del mundo. Estas iglesias atraen grandes multitudes porque dicen a las personas lo que quieren oír en lugar de lo que necesitan escuchar. Frecuentemente, estas iglesias se centran en elevar la autoestima, enseñar cómo crear riqueza o delinear principios de prosperidad. Sin embargo, el propósito fundamental de una iglesia no es servir a estos fines. La misión principal de una iglesia es ser una casa de oración. En Mateo 21:13, Jesús declaró: "Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones". Hoy en día, menos personas asisten a la iglesia que en el pasado, y este declive es especialmente notable entre los jóvenes adultos, que son cada vez menos religiosos. Quiero aclarar que cuando me refiero a la iglesia, no hablo de todas las iglesias estadounidenses. Muchas iglesias en este país continúan adorando al Señor con justicia, fidelidad y reverencia. Sin embargo, también ha surgido otro tipo de iglesia en América, probablemente influenciada por la inclinación del país hacia la grandiosidad y el espectáculo. Esta tendencia comenzó con el movimiento amigable o sensible al buscador en la década de 1970, que tenía como objetivo atraer a las personas, particularmente a los no creyentes, adoptando estilos más contemporáneos. Este movimiento persiste hoy en día. Las iglesias amigables con el buscador buscan ser relevantes, especialmente para las audiencias más jóvenes, lo que significa que su enfoque a menudo refleja las tendencias sociales actuales. Como resultado, estas iglesias se transforman en algo que se asemeja a lugares de entretenimiento más que a una casa de oración. ¿Alguna vez has notado que cada vez que una celebridad, ya sea un actor o un músico, afirma ser cristiana, grupos de iglesias y cristianos automáticamente convierten a esa persona en el símbolo del cristianismo? Creo que esto está profundamente arraigado en el fuerte deseo de algunas iglesias de ser como el mundo. Las iglesias modernas están tan desesperadas por ser aceptadas y amadas por el mundo que anhelan estar asociadas con personalidades famosas, todo en un intento de ser aceptadas por el mundo y ser amigables con el buscador. El modelo del cristianismo no deberían ser las celebridades. El estándar del cristianismo es Jesucristo. Él es a quien debemos aspirar a ser. Él es a quien debemos mirar, no a las celebridades. Desafortunadamente, vivimos en un mundo de cultura de celebridades y esta cultura ha filtrado hasta los pastores. Ahora incluso escuchamos el término pastor celebridad. No sé qué es lo que tiene el ser humano, pero tenemos una tendencia a querer ídolos, a poner a la gente en un pedestal, y así comienza la adoración al pastor. En el momento en que te encuentras adorando a un hombre en lugar del Señor Jesucristo, estás en un camino peligroso. Tu fe está arraigada en una persona en ese punto, no en el Señor Jesucristo. En esta nueva generación de megaiglesias, estamos en un momento de la historia que nunca se había visto antes. Los pastores pueden tener megaiglesias y llegar a cientos de miles de personas en línea, lo que les da mucho poder e influencia. Los pastores de megaiglesias tienen una cantidad tremenda de poder, y escuché una cita sobresaliente sobre el poder. Esta cita se refería a los políticos, pero creo que es aplicable a los pastores. El poder atrae a los peores entre nosotros y también corrompe a los mejores de nosotros. Las iglesias están cambiando. Las iglesias se están volviendo más mundanas, más aceptantes del pecado, más inclusivas de estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. Algunas iglesias se están convirtiendo en centros comunitarios mundanos, otras en conciertos con un versículo bíblico mencionado de vez en cuando, algunas en lugares para mítines políticos y otras en campos de batalla para guerras culturales e ideologías.
Las iglesias están cambiando y se están convirtiendo en cuevas de ladrones donde los pastores celebridad pueden mentirte en la cara mientras te dicen que les des tu dinero. Tanto es así que estas iglesias son verdaderamente cuevas de ladrones. En Mateo 21:13, Jesús declaró: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta afirmación distingue claramente la santidad prevista de la iglesia de su profanación observada. Jesús no llamó a su casa una casa de comunión, entretenimiento, diversión y juegos, glamour y brillo o reuniones seculares. Esta distinción es crucial para entender el propósito divino asignado a la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. En la dinámica de una iglesia, muchas actividades ocurren: predicación, canto, comunión y reuniones organizativas. Sin embargo, intrigantemente, Jesús no se refirió a su casa como una casa de predicación, a pesar de la importancia de la palabra, ni como una casa de música, a pesar del ánimo que proporciona. La omisión es sorprendente e intencional. Él especificó la oración como la actividad definitoria, subrayando su importancia incomparable en nuestra relación con Dios. No hay nada que pueda sustituir a la oración, ni la lectura de la Biblia, ni la memorización de la Biblia, ni la predicación de la palabra, ni el canto. La oración es única, y es vergonzoso que la iglesia moderna a menudo parezca reflejar los valores y prácticas sociales, intentando atraer a una audiencia más amplia a través del entretenimiento y el compromiso social. En su intento de ser moderna, la iglesia se está alejando de su llamado fundamental. El llamado a ser una casa de oración es eclipsado por los esfuerzos para agradar y entretener, reflejando un cambio hacia la aceptación mundana en lugar de la profundidad espiritual. La iglesia moderna está tan ocupada tratando de ser como el mundo, tan ocupada tratando de agradar al mundo, que se está volviendo cada vez más mundana. Hay iglesias ahora donde no puedes distinguir si estás en un concierto de rock o en un servicio religioso. Tan estrechamente relacionadas se han vuelto algunas iglesias. Vivimos en una era en la que la gente afirma ser cristiana, pero usa atuendos en la iglesia que son más adecuados para un club nocturno que para una iglesia. Vivimos en una era en la que la gente afirma ser cristiana, pero no vive de manera diferente a los no creyentes. Sus vidas son exactamente iguales a las de los no creyentes, y sin embargo, afirman ser cristianas. Vivimos en una era en la que la gente afirma ser cristiana, pero ven cosas que un cristiano no debería ver. Van a lugares a los que un cristiano no debería ir. Se comportan de una manera que un cristiano no debería comportarse. Usan ropa sensual, escuchan y cantan música sensual, hablan de una manera que un cristiano no debería hablar. Vivimos en una era en la que la gente afirma ser cristiana, pero no les importa la justicia y la santidad. Vivimos en una era en la que las iglesias intentan modernizarse para ser aceptadas por la sociedad. Una era de iglesias que han olvidado lo que nuestro Salvador dijo, que su casa debería ser llamada una casa de oración. Esta transformación puede explicar la disminución de las congregaciones y el aparente declive en la influencia de la iglesia. Una iglesia que prioriza la relevancia terrenal corre el riesgo de perder su enfoque celestial. Reflexionando sobre la iglesia cristiana primitiva, tal como se describe en los Hechos de los Apóstoles, vemos una comunidad profundamente arraigada en la oración desde su inicio. La iglesia cristiana entendió el poder de la oración y la necesidad de la oración en Hechos 4. Tras el arresto de Pedro y Juan, su respuesta inmediata no fue un sermón calculado ni una protesta organizada. En cambio, la comunidad se volcó a la oración. Su oración fue potente, unificadora y demostrativa
de una profunda dependencia en la guía e intervención de Dios en cualquier situación que enfrentaran. Oraban cuando estaban en problemas, oraban cuando eran perseguidos, oraban cuando enfrentaban desafíos, oraban al elegir un reemplazo para Judas, oraban cuando necesitaban orientación y dirección, oraban cuando estaban en prisión, oraban cuando enfrentaban peligros inminentes, oraban cuando enfrentaban enfermedades, oraban cuando necesitaban fortaleza y ánimo, oraban al tomar decisiones importantes. Ellos entendían y valoraban la palabra de nuestro Señor Jesucristo: mi casa será una casa de oración. Las iglesias que no están totalmente comprometidas con el área de la oración están llenas de falsos adoradores. Mateo 21:13 dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos y hermanas cristianos, muchos de nosotros no creemos esto. Al menos muchos de nosotros no lo vivimos. Si lo hiciéramos, oraríamos más como la iglesia primitiva y los apóstoles, grandes hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu que se dedicaban a la oración una y otra vez. Sin embargo, asistimos a iglesias y llevamos estilos de vida que solo ocasionalmente incluyen la oración. Lamento decirlo, pero me avergüenza el estado de las iglesias en esta nación. Esto es un llamado para cada uno de nosotros. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? ¿Vamos a la iglesia para ser entretenidos? En serio, algunas iglesias no son diferentes de los clubes nocturnos. Hay iglesias que literalmente no se diferencian de los clubes nocturnos. Hay iglesias ahora que no son diferentes de desfiles de moda. Llegas a algunas iglesias y no puedes escuchar una sola verdad sobre Jesucristo y lo que necesitas oír. No llaman al pecado pecado, sino que encuentran otro nombre para él. No llaman al pecado por lo que es, sino que encuentran un término socialmente aceptable para él. Gente de Dios, llamemos a las cosas por su nombre. Adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. ¿Y sabes por qué sucede esto? Por falta de oración. Una iglesia que ora no crea un ambiente propicio para el pecado, pero en una iglesia que no ora, el pecado prospera en ese ambiente. ¿Has notado que la iglesia comenzó cuando la gente estaba orando y no cuando alguien estaba predicando? No podemos separar el cristianismo de la oración. Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La casa de Dios es un lugar al que se supone que debes ir para escuchar la verdad y orar. En una iglesia donde la oración está ausente, el poder de Dios está ausente. En una iglesia donde han dejado de lado la oración, la presencia de Dios ha salido de allí. Te diré la verdad, el Espíritu de Dios nunca descenderá en un lugar donde la oración no esté presente. El Espíritu no caerá en un lugar donde la oración ha sido reducida a nada. Cuando los seguidores de Jesús estaban en el aposento alto, no estaban jugando. Estas personas no estaban vendiendo ni comprando, no estaban tratando de entretenerse unos a otros, no estaban contando chistes para pasar el tiempo, no fueron al aposento alto para un desfile de moda, sino que fueron allí para orar fervientemente. Oraron y continuaron orando hasta que el Espíritu de Dios descendió. La casa de Dios es fundamentalmente un lugar de oración, no un lugar para chismes, burlas, socialización o comercio. Si el lugar que frecuentas como la casa de Dios no fomenta tu vida de oración, es hora de encontrar un nuevo lugar donde puedas crecer espiritualmente.
La oración es primordial. ¿Cómo puede uno afirmar ser cristiano y aún así tener dificultades para orar? ¿Cómo puedes asistir a un lugar llamado Casa de Dios y no orar en unidad? Muchos cristianos gravitan hacia iglesias que ofrecen entretenimiento, transformando estos espacios sagrados en centros de diversión y descuidando su verdadero propósito. Resisten las verdades duras. Los pastores que predican sobre el arrepentimiento o se adhieren a doctrinas tradicionales son a menudo considerados anticuados. La casa de Dios no está destinada a entretener o a condonar el pecado. Trágicamente, algunas iglesias entretienen a sus congregaciones en un camino hacia la condenación eterna, donde solo hay llanto y crujir de dientes. Crucial restaurar la casa de Dios a su propósito original, una casa de oración. Jesús está llamando al cambio y la restauración. Él insta a que se proclame la verdad en su casa y exige eliminar los chismes idólatras. Este mensaje no solo se refiere a los edificios físicos de la iglesia, sino también a nuestros corazones. Según 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El primer templo que debemos limpiar es nuestro propio corazón. ¿Has permitido que deseos o impulsos que Dios desaprueba entren en tu vida? Es hora de eliminarlos. Tu corazón y tu vida deben estar dedicados a la oración, como se nos instruyó a orar sin cesar. Dios se deleita en responder oraciones. Hay una inmensa alegría en recibir una respuesta del ser más poderoso del universo, afirmando que escucha y responde. Dios aún responde oraciones y se comunica con su pueblo. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos volver a una vida de oración, fomentando una relación genuina con Dios. Haz tiempo para comunicarte con el Señor regularmente, ya sea durante un viaje al trabajo, antes de un examen o antes de un día significativo. Habla con tu Salvador y mantén un diálogo continuo con Dios a lo largo de tus actividades diarias. En conclusión, hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de la oración en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Hemos visto cómo las primeras comunidades cristianas dependían profundamente de la oración para enfrentar cualquier situación y cómo debemos seguir su ejemplo. Es esencial recordar que la casa de Dios debe ser un lugar de oración, un espacio donde buscamos su guía y fortaleza. Ahora, nos gustaría saber qué han aprendido con el contenido de hoy. Por favor, dejen sus comentarios abajo, compartiendo sus reflexiones y experiencias. No olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para más contenido que fortalezca su fe y su vida espiritual. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.